Friedrich Nietzsche y su concepto de la voluntad de poder. En las vastas extensiones del pensamiento filosófico, emergió un brillante pensador cuyas palabras desafiaron los cimientos de la moral y la religión occidentales. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán de mente inquieta, nos introdujo a su concepto revolucionario, la voluntad de poder. Esta noción cautivadora trasciende la mera supervivencia, convirtiendo la vida en una expresión audaz y apasionada de la esencia misma de los seres vivos. En este viaje intelectual, exploraremos las profundidades de la voluntad de poder, su relación con la vida y cómo Nietzsche desafió los dogmas establecidos, proponiendo un camino hacia la autorrealización y la emancipación individual. El superhombre y la individualidad en la filosofía de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, es reconocido como un influyente filósofo alemán, célebre por sus incisivas críticas a la moral y religión occidentales. Uno de sus conceptos centrales es la voluntad de poder. Esta noción se relaciona profundamente con la vida y cómo nos desenvolvemos en ella. Para Nietzsche, quien, como todo filósofo, anhelaba descubrir el fundamento de la existencia y comprender la realidad última que explicara todos los cambios y fenómenos del mundo, encontró este fundamento en la voluntad de poder. La voluntad de poder representa una afirmación enérgica del ser. Se refiere al deseo de los seres vivos, incluyendo al ser humano, de no solo mantenerse y sobrevivir, sino también de manifestar su esencia de la manera más auténtica posible. Cada ser busca obtener más poder, más energía y expandir su propia esencia al máximo. De acuerdo con Nietzsche, la vida no es simplemente un proceso de supervivencia, sino una manifestación desde el interior hacia el exterior, en busca de alcanzar lo más elevado de sí misma y, en ocasiones, superar a los demás. Como expresó en Así habló Zaratustra, en todos los lugares donde encontré seres vivos encontré voluntad de poder, e incluso en la voluntad del que sirve encontré voluntad de ser Señor. De esta forma, según Nietzsche, podemos interpretar la magnificencia y diversidad de la vida como una realidad que constantemente se esfuerza por superarse a sí misma, manifestándose como voluntad de poder. Esta voluntad es creadora y siempre busca nuevas formas de manifestación, ya que se deleita con el juego y el peligro. En la vida humana, la voluntad de poder también se manifiesta. Nietzsche argumenta que preferimos ciertas actividades porque en ellas nos sentimos más poderosos. La sensación de libertad que experimentamos en momentos determinados se debe a que estamos involucrados en algo en lo que somos competentes, donde podemos manifestarnos sin restricciones. Incluso los santos y ascetas, aquellos que renuncian a los placeres mundanos, según Nietzsche, lo hacen para desarrollar una fortaleza interior y ejercitar su voluntad de poder, no para renunciar a ella. Es por esto que Nietzsche critica al cristianismo, pues considera que nos enseña una moral en la que debemos renunciar a buscar el dominio y humillarnos en esta vida para obtener felicidad en un supuesto más allá de la muerte. En cambio, Nietzsche propone la figura del superhombre, un tipo de individuo orgulloso de su voluntad de poder, que rechaza los mitos y las religiones, y busca el desarrollo de su propia individualidad. Para Nietzsche, la jerarquía es muy importante, es decir, aquellos que tienen más poder, es decir, más capacidad, deben estar por encima de los menos capaces. Nietzsche, de hecho, se opone a la democracia, ya que considera absurda la idea de la igualdad de todos. En su polémico libro, El Anticristo, lo expresa de la siguiente manera: ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de aumentar el poder, la sensación de haber superado una resistencia. No es solo contentamiento, sino mayor fortaleza. No es paz en general, sino una lucha constante. No es virtud, sino habilidad. Según Nietzsche, los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la premisa fundamental de nuestro amor por la humanidad. Y debemos ayudarles a perecer. ¿Cuál es el vicio más perjudicial de todos? La acción compasiva hacia todos los fracasados y débiles, el cristianismo. El concepto de la voluntad de poder, tal como lo plantea Nietzsche, nos invita a reconsiderar nuestra perspectiva sobre la vida y nuestras acciones. Nos insta a buscar una autorrealización enérgica y a expresar nuestra esencia más auténtica. Para Nietzsche, la vida no se limita a la mera supervivencia, sino que implica un impulso constante de superación y dominio de uno mismo. En este contexto, el poder no se define únicamente como una dominación sobre los demás, sino como una búsqueda interna de fortaleza y capacidad personal. Se trata de reconocer nuestras habilidades y desarrollarlas al máximo, encontrando aquellas actividades en las que nos sentimos más poderosos y libres.
Sin embargo, es importante destacar que Nietzsche plantea una visión controversial al proponer la figura del superhombre y al criticar el cristianismo y la moral igualitaria. Sus ideas sobre la jerarquía y el desprecio por los débiles y los fracasados han generado un amplio debate y críticas a lo largo de la historia. En resumen, el concepto de la voluntad de poder en Nietzsche se refiere al impulso vital de autoafirmación y superación constante. Invita a reconocer y desarrollar nuestras capacidades individuales, rechazando las limitaciones impuestas por la moral y las religiones convencionales. Sin embargo, es importante reflexionar críticamente sobre estas ideas y considerar sus implicaciones éticas y sociales. El candelabro, iluminando mentes.